El número de asiento parpadeaba en la pantalla de su móvil. 3A. Esperanza Villarreal ajustó el asa de su maletín de cuero, respiró hondo y caminó por el pasillo de primera clase del vuelo Madrid-Barcelona. 12 años construyendo esta carrera, 12 años esperando esta oportunidad, y finalmente había llegado. Sus tacones resonaban suavemente contra el suelo del avión mientras buscaba su asiento. La firma García & Associates era legendaria en el mundo de la arquitectura catalana, y por fin la habían elegido para liderar el proyecto de su vida. A los 34 años, Esperanza sentía que todo comenzaba a encajar. Se detuvo junto al asiento 3A. Un hombre estaba ya acomodado en el 3B, hojeando una revista veterinaria con las mangas de su camisa blanca remangadas, mostrando brazos bronceados que parecían más propios de alguien que trabajaba bajo el sol que en una consulta. Algo en el perfil de ese rostro hizo que el aire se le atascara en los pulmones. No podía ser. El hombre levantó la vista y el tiempo se detuvo. ¿Esperanza? La voz era más grave, más madura, pero inconfundiblemente suya. Patricio Santamaría la miraba con esos ojos color miel que habían perseguido sus sueños durante años, ahora enmarcados por pequeñas arrugas que hablaban de sonrisas y preocupaciones que ella no había compartido. Patricio, su nombre salió como un susurro, como una oración que había olvidado que sabía de memoria. Se quedaron mirándose, inmóviles, mientras otros pasajeros pasaban a su lado rumbo a sus asientos. El mundo continuaba, pero para ellos se había detenido en el estrecho pasillo de un avión 12 años después de su última despedida. «Siéntate, por favor», dijo él, y su sonrisa era exactamente la misma que recordaba, ligeramente torcida hacia la izquierda, tímida pero irresistible. Esperanza se dejó caer en su asiento. Las piernas le temblaban ligeramente. Guardó su maletín en el compartimento superior con movimientos mecánicos, tratando de procesar lo que estaba pasando. De todos los vuelos, de todos los asientos, de todas las fechas posibles. «Sigues mordiéndote el labio cuando estás nerviosa», observó Patricio, y su voz tenía esa calidez que ella recordaba en sus noches de insomnio. Esperanza se tocó los labios inconscientemente y se dio cuenta de que tenía razón. «Ay, tú sigues tamboreando los dedos cuando no sabes qué decir». Patricio miró sus manos y sonrió, deteniendo el tamboreo que había comenzado sin darse cuenta. «Tuche». La azafata comenzó las instrucciones de seguridad, pero ninguno de los dos prestaba atención. Se estudiaban mutuamente con la misma intensidad con la que un arqueólogo examina un tesoro perdido. Estás igual», murmuró él. «Tú no», respondió ella, y no era una crítica. Patricio había madurado de una manera que la dejaba sin aliento. Sus hombros eran más anchos, su mandíbula más definida, y había una serenidad en su mirada que no recordaba. «Estás mejor». El avión comenzó a moverse, y con él, la realidad de la situación empezó a asentarse. 8 horas de vuelo. 8 horas junto al hombre que había amado con la intensidad ciega de los 22 años, el mismo al que había prometido volver y al que nunca había podido olvidar completamente. «¿A qué vas a Barcelona?», preguntó Patricio mientras el avión ganaba altura. «Trabajo. García & Associates me ha contratado como arquitecta principal para un proyecto». Esperanza notó el orgullo en su propia voz. «¿Y tú?» «También trabajo. Tengo una clínica veterinaria allí. Bueno, la estoy expandiendo». «¿Veterinario?» Esperanza sonrió genuinamente por primera vez desde que lo había visto. «Lo conseguiste. Siempre supiste que eso era lo tuyo. ¿Te acuerdas?» «Me acuerdo de todo, Patricio». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de 12 años de ausencia, de preguntas sin responder, de una vida que habían planeado juntos y que nunca llegó a ser. Patricio se movió en su asiento, y fue entonces cuando Esperanza lo vio, el destello dorado en su dedo anular izquierdo. Su estómago se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. La alianza era sencilla, elegante, bien cuidada. Habló de una vida que él había construido sin ella, de promesas que había hecho a otra mujer, de una felicidad que había encontrado después de ella. Fue todo lo que pudo decir, y Patricio siguió su mirada hasta su mano. «Esperanza, No». Ella levantó una mano, intentando sonreír. «No tienes que explicar nada. Han pasado 12 años. Por supuesto que... Por supuesto». Pero sus ojos se habían llenado de lágrimas que se negaba a derramar, y Patricio lo notó.
Se llama Inmaculada, dijo suavemente. Llevamos 5 años casados. 5 años. Esperanza hizo cálculos mentales rápidamente. Él había esperado 7 años antes de casarse. 7 años esperándola a ella. ¿Es feliz contigo?, preguntó, y se odió por hacer la pregunta. Patricio tardó un momento en responder, y esa pausa lo dijo todo. Es una buena mujer, una profesora. Es dulce, paciente. Se detuvo, mirando por la ventanilla hacia las nubes. Es todo lo que un hombre debería querer. Pero no dijo que era feliz, y Esperanza notó que no lo había dicho. El capitán anunció que habían alcanzado la altitud de crucero, pero para Esperanza sentía como si estuviera cayendo en caída libre. ¿Quieres que cambie de asiento? La pregunta de Patricio cortó el silencio tenso que se había instalado entre ellos. Esperanza levantó la vista de sus manos, donde había estado fingiendo leer los mensajes de su móvil para evitar mirarlo. No seas ridículo, respondió intentando sonar casual. Somos adultos. Podemos compartir un vuelo sin drama. Pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y ambos lo notaron. La azafata se acercó con la carta de bebidas. ¿Desean algo para beber? Un gin tonic, pidió Esperanza rápidamente. Necesitaba algo que la ayudara a relajarse, aunque fueran solo las 10 de la mañana. Agua con gas para mí, dijo Patricio, y luego agregó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Alguien tiene que mantenerse sobrio. Cuando la azafata se alejó, Esperanza se giró hacia él. ¿Desde cuándo no bebes? Desde que me casé. Inmaculada dice que el alcohol me pone melancólico. Siempre fuiste melancólico. Eso no tiene nada que ver con el alcohol. Patricio la miró sorprendido. ¿De verdad me recuerdas tan bien? Te dije que me acordaba de todo. Esperanza aceptó su gin tonic de manos de la azafata y tomó un sorbo más grande de lo necesario. ¿Tú no te acuerdas de mí? Esperanza. Su nombre sonó como una caricia en sus labios. Quizás no hubo un solo día en estos 12 años en el que no pensara en ti. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de una intensidad que hizo que Esperanza sintiera como si el aire del avión se hubiera vuelto más denso. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Directa, dolorosa, necesaria. Patricio se pasó una mano por el cabello, un gesto que Esperanza recordaba perfectamente. Lo hacía cuando estaba nervioso o cuando tenía que decir algo difícil, porque después de 7 años esperándote, mi madre me convenció de que habías seguido adelante. Dijo que si realmente me hubieras amado, habrías encontrado la manera de contactarme. ¿7 años? Esperanza lo miró incrédula. ¿Me esperaste 7 años? Te escribí cartas, muchas cartas. Las enviaba a tu antigua dirección en Madrid, pero todas volvían. Llamé a números que ya no existían. Pregunté a gente que ya no te conocía. Patricio miró por la ventanilla, como si las nubes pudieran ofrecerle respuestas que no tenía. Al final, pensé que tal vez mi madre tenía razón, que si hubieras querido encontrarme, lo habrías hecho. Esperanza sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Patricio, yo cambié de dirección 3 veces en esos primeros años, y cambié de número cuando empecé a recibir llamadas extrañas de trabajo. Nunca recibí tus cartas. Nunca, nunca. Y te busqué, ¿sabes? En redes sociales, en directorios profesionales. Pero Santa María es un apellido muy común, y no sabía en qué ciudad habías acabado. Se miraron en silencio, procesando la cruel ironía del destino. 2 personas que se habían buscado desesperadamente sin encontrarse, ahora sentadas una al lado de la otra por casualidad. ¿Y tú?, preguntó Patricio suavemente. ¿Nunca te casaste? ¿Nunca hubo nadie importante? Esperanza sonrió con amargura. Hubo algunos, incluso uno que duró 3 años. Pero nunca fueron tú. Esperanza, no, déjame terminar. Tomó otro sorbo de su gin tonic, buscando valor en el alcohol. ¿Sabes lo que es vivir comparando a todos los hombres con un fantasma, con el recuerdo de alguien que probablemente ya ni siquiera existía? Me decía a mí misma que te había idealizado, que el amor que recordaba era solo nostalgia juvenil. Pero ¿ahora qué? Ahora estás aquí, y me doy cuenta de que no era nostalgia. Era real. Todo era real. Patricio cerró los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. No hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién? ¿Para ti o para tu esposa? La pregunta fue cruel,
Y Esperanza lo supo en el momento en que las palabras salieron de su boca, pero necesitaba saberlo. Para todos, respondió él, abriendo los ojos para mirarla directamente. Inmaculada es una buena mujer. No se merece esto. ¿Y qué es esto exactamente? Patricio no respondió, pero su mirada se detuvo en los labios de Esperanza por una fracción de segundo antes de volver a sus ojos. Fue suficiente. Me dijiste que no eras feliz, susurró ella. Nunca dije eso. No tuviste que decirlo. Esperanza se inclinó ligeramente hacia él, lo suficiente para sentir el aroma de su colonia, la misma que usaba 12 años atrás. Te conozco, Patricio. Conozco esa mirada que tienes cuando no estás diciendo toda la verdad. Esperanza, por favor, ¿la amas? El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. El rumor constante de los motores del avión llenaba el espacio que sus palabras no podían llenar. Finalmente, Patricio habló, tan bajo que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. La quiero, la respeto, me hace sentir tranquilo. Eso no es lo que te pregunté, es lo único que puedo responderte. Esperanza se recostó en su asiento, sintiéndose extrañamente victoriosa y devastada al mismo tiempo. Patricio no amaba a su esposa, no de la manera en que la había amado a ella, pero eso no cambiaba nada. De hecho, lo hacía todo infinitamente peor. ¿A qué te dedicas exactamente en Barcelona?, preguntó, necesitando cambiar de tema antes de que dijera algo de lo que se arrepentirían ambos. Tengo una clínica veterinaria en el centro, pero quiero expandirme, crear algo más grande, un centro integral de cuidado animal. Los ojos de Patricio se iluminaron al hablar de su trabajo y Esperanza recordó por qué se había enamorado de él en primer lugar. De hecho, necesito contratar a un arquitecto para el proyecto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una posibilidad que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. ¿Un arquitecto?, preguntó Esperanza, aunque ya sabía a dónde iba la conversación. Sí, alguien que entienda mi visión, que pueda crear un espacio que sea funcional pero también acogedor. Un lugar donde los animales y sus dueños se sientan seguros. Se miraron, y en ese momento ambos comprendieron que el destino no había terminado de jugar con ellos. No puede ser una coincidencia. Esperanza pronunció las palabras que ambos estaban pensando. El avión atravesaba una zona de turbulencias leves, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Estaban demasiado absortos en la imposible sincronía de sus vidas. ¿Tú crees en el destino?, preguntó Patricio, girándose completamente hacia ella. Sus rodillas casi se tocaban en el espacio reducido de los asientos. Hace 12 años habría dicho que sí. Ahora, Esperanza hizo una pausa, mirando la alianza en su dedo. Ahora creo que el destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Patricio siguió su mirada y, sin pensarlo, escondió su mano izquierda bajo su pierna. El gesto fue instintivo, casi culpable. «Cuéntame sobre tu proyecto en García & Associates», dijo, necesitando alejarse del tema peligroso que rondaba entre ellos. Esperanza abrió su maletín y sacó una tableta. Sus dedos temblaron ligeramente mientras deslizaba la pantalla para mostrarle las imágenes. SIN es un complejo médico veterinario, el más grande de Cataluña. Se detuvo, procesando lo que acababa de decir. Espera, tu clínica no estará relacionada con... García & Associates está diseñando mi nuevo centro, terminó Patricio, con una sonrisa que no sabía si era de incredulidad o de resignación. El proyecto Santa María. Esperanza dejó caer la tableta en su regazo. Eres tú, eres mi cliente, y tú eres mi arquitecta. Se quedaron mirándose, sin saber si reír o llorar ante la cruel ironía de la situación. De todos los arquitectos de Barcelona, de todas las firmas de la ciudad, el destino había conspirado para forzarlos a trabajar juntos. «¿Puedo pedir que me asignen a otro proyecto?», murmuró Esperanza. No, la respuesta de Patricio fue inmediata y firme. Es decir, eres la mejor en lo que haces, ¿verdad? Vi tu portafolio antes de que García & Associates te contratara. Tu trabajo es extraordinario. Esperanza sintió una calidez extraña al escuchar el orgullo en su voz. ¿Investigaste sobre mí? Cuando supe que habían contratado a una nueva arquitecta principal, quise saber quién diseñaría el proyecto más importante de mi vida. Patricio hizo una pausa. Nunca imaginé que fueras tú. ¿Y ahora qué haremos? Actuar como profesionales, dijo él, pero su voz carecía de convicción.
Tú diseñarás mi centro veterinario, yo aprobaré los planos, y mantendremos todo estrictamente profesional. ¿De verdad crees que podemos hacer eso? Patricio no respondió inmediatamente. En su lugar, alargó la mano hacia la tableta que descansaba en el regazo de Esperanza. Sus dedos se rozaron cuando él tomó el dispositivo, y ambos sintieron la descarga eléctrica que siempre había existido entre ellos. «Tenemos que hacerlo», susurró él, pero no retiró su mano. Esperanza miró sus dedos entrelazados con los suyos sobre la tableta. La piel de Patricio seguía siendo suave, pero ahora había pequeñas cicatrices que hablaban de años trabajando con animales, de una vida que ella no había compartido. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó ella, sin apartar la mirada de sus manos unidas. «Dímelo, que te convertiste exactamente en el hombre que soñé que serías, veterinario, exitoso, ayudando a los animales como siempre quisiste. Eres todo lo que imaginé, pero ahora perteneces a otra persona». Patricio retiró su mano lentamente, como si le doliera físicamente hacerlo. «Esperanza, no digas nada, por favor». Ella cerró los ojos. «Solo, cuéntame sobre ella, sobre Inmaculada. ¿Por qué quieres torturarte así?» «Porque necesito entender. Necesito saber qué tipo de mujer pudo hacer que me olvidaras». «Nunca te olvidé, pero la elegiste a ella». Patricio se recostó en su asiento, mirando hacia el techo del avión, como si pudiera encontrar las palabras correctas escritas allí. «La conocí en el hospital. Había llevado a su gato después de un accidente, y estaba llorando tanto que pensé que el animal había muerto. Cuando le dije que estaría bien, me abrazó. Fue la primera vez en años que alguien me abrazaba sin que yo tuviera que pretender que estaba bien». Esperanza sintió una punzada de celos tan intensa que la sorprendió. Es maestra de primaria, le encantan los niños, quiere tener una familia grande. Es el tipo de mujer que hornea galletas los domingos y que nunca olvida el cumpleaños de nadie. Patricio hizo una pausa. «Es todo lo que tú no eres. ¿Y eso es bueno o malo?» «Eso es seguro». La palabra quedó suspendida entre ellos como una confesión involuntaria. Esperanza era muchas cosas, pero nunca había sido segura. Era pasión, era intensidad, era el tipo de amor que te consume y te transforma. Inmaculada, por el contrario, era el refugio después de la tormenta. «¿Te hace feliz?», preguntó Esperanza por segunda vez, pero ahora la pregunta tenía un peso diferente. «Me hace sentir en paz». «Eso tampoco es lo que te pregunté». «Es lo único que tengo derecho a sentir», respondió Patricio, y por primera vez en la conversación sonó enojado. «No tengo derecho a querer más. No después de haber construido una vida con ella». «¿Pero qué quieres?». La pregunta fue directa, desesperada, necesaria. Patricio la miró a los ojos, y en ellos Esperanza vio todo lo que necesitaba saber. Vio amor, deseo, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que le cortó la respiración. «Quiero que no hubiéramos perdido esos 7 años», susurró él. «Quiero que hubieras recibido mis cartas. Quiero que hubiéramos tenido la oportunidad de construir la vida que planeamos juntos». «Patricio, pero sobre todo», continuó él, inclinándose hacia ella hasta que sus frentes casi se tocaron, «quiero que dejes de hacerme preguntas cuyas respuestas van a destruir todo lo que he construido». La azafata anunció que comenzarían el descenso hacia Barcelona en 30 minutos. 30 minutos más de estar suspendidos entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que nunca podría ser. «Cuando aterricemos», dijo Esperanza, su voz apenas un susurro. «Todo cambiará, ¿verdad?» «Todo ya ha cambiado», respondió Patricio, y ambos sabían que tenía razón. El avión tocó tierra en el Prat con un leve rebote que hizo que Esperanza se aferrara instintivamente al brazo de Patricio. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, retiró la mano como si hubiera tocado fuego. «Lo siento, no te disculpes», murmuró él, pero su voz sonaba tensa, diferente a como había sonado durante las últimas 8 horas. La realidad se filtraba lentamente en la burbuja que habían creado entre las nubes. El sonido de los cinturones desabrochándose y los compartimentos superiores abriéndose llenó la cabina. La gente se movía con la prisa característica de quienes han estado confinados demasiado tiempo, pero Esperanza y Patricio permanecían inmóviles, como si moverse significara aceptar que su encuentro había terminado.
Supongo que... Esperanza comenzó, pero se detuvo. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Nos vemos en la oficina? ¿Que tengas una buena vida con tu esposa? La reunión preliminar es el jueves, dijo Patricio de manera abrupta, poniéndose en pie para alcanzar su equipaje de mano. En García and Associates, a las 10. Sí, lo sé, está en mi agenda. Se habían convertido en extraños en cuestión de segundos. La pasión y la intimidad de las últimas horas se desvanecían, reemplazadas por una formalidad forzada que dolía más que el silencio. Patricio bajó la maleta de Esperanza del compartimento superior y se la entregó sin mirarla a los ojos. «Gracias», murmuró ella. Caminaron por el pasillo hacia la salida en silencio, manteniendo una distancia que no habían respetado durante todo el vuelo. Otros pasajeros se movían entre ellos, creando una barrera física que parecía simbólica de todo lo que los separaba en tierra firme. En la terminal, el bullicio de Barcelona los envolvió. Anuncios en catalán y castellano, familias reuniéndose, ejecutivos hablando por teléfono. El mundo real, con todas sus complejidades y responsabilidades. «Mi chofer debe estar esperándome», dijo Patricio, señalando hacia la zona de llegadas. «Yo tomaré un taxi». Se detuvieron en medio de la multitud, mirándose como si fueran adolescentes en su primera cita, sin saber cómo despedirse. «Esperanza, sobre lo que hablamos en el avión». «No pasó nada», lo interrumpió ella rápidamente. «Solo fueron dos viejos amigos poniéndose al día, nada más». Patricio la estudió con esa mirada intensa que ella recordaba también. «¿De verdad crees eso?» «Tengo que creerlo». Un hombre en traje se acercó a ellos. «¿Señor Santamaría? Soy Miquel, su conductor». «Sí, perfecto». Patricio se volvió hacia Esperanza una última vez. «Soy hasta el jueves entonces». «Hasta el jueves». Esperanza lo vio alejarse, su figura alta y elegante desapareciendo entre la multitud. Solo cuando estuvo segura de que no podía verla, se permitió suspirar profundamente y sentir el peso de todo lo que había pasado. El taxi hasta su hotel en el Eixample fue un borrón de calles desconocidas y pensamientos confusos. El conductor intentó entablar conversación sobre el tráfico y el tiempo, pero ella respondía con monosílabos, perdida en sus propios pensamientos. Su habitación en el Hotel Majestic era elegante, pero impersonal. Dejó caer su maleta junto a la cama y se dirigió directamente a la ventana que daba a Passeig de Gràcia. Barcelona se extendía ante ella, una ciudad nueva llena de posibilidades y complicaciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de su jefa en García and Associates. «Esperanza, espero que el vuelo haya ido bien. Mañana te envío toda la documentación del proyecto Santa María. Es nuestro cliente más importante este año. No me falles». Esperanza dejó caer el teléfono en la cama. Cliente más importante. Por supuesto que lo era. El destino no solo los había reunido, sino que había hecho que el éxito profesional de ella dependiera de él. Se dirigió al minibar y sacó una botellita de vino. Necesitaba algo que la ayudara a procesar todo lo que había pasado. Mientras servía el vino en uno de los vasos del hotel, su teléfono sonó. «¿Mamá?», contestó sorprendida de ver el nombre de su madre en la pantalla. «Cariño, ¿cómo fue el vuelo? ¿Ya estás instalada en Barcelona?» «Sí, mamá. Todo bien». Esperanza se sentó en el borde de la cama, agradecida por la familiaridad de la voz de su madre. «¿Nerviosa por el nuevo trabajo?» «Un poco». «Ay, hija, ya sabes que eres brillante. Esa empresa tiene suerte de tenerte». Su madre hizo una pausa. «¿Sabes? Tu padre estuvo viendo las noticias sobre Barcelona y resulta que mencionaron algo sobre clínicas veterinarias. Me acordé de ese chico con el que salías antes de irte a Madrid. ¿Cómo se llamaba? ¿Patricia? ¿Patricio?» Esperanza sintió como si le hubieran echado agua fría. «¿Por qué te acordaste de él?» «No sé. Quizás porque siempre pensé que habían hecho buena pareja. Era un chico tan dulce y se notaba que te quería mucho. ¿Nunca supiste qué fue de él?» «Mamá, eso fue hace mucho tiempo». Lo sé, pero a veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes». Esperanza cerró los ojos. Si su madre supiera... «Mamá, tengo que dejarte. Ha sido un día muy largo». «Por supuesto, cariño. Descansa». «Y Esperanza, estoy muy orgullosa de ti». Cuando colgó, Esperanza se quedó sentada en la cama, sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. Su madre tenía razón en una cosa. A veces las decisiones de un momento cambiaban el curso de toda una vida.
Se dirigió al baño para darse una ducha, esperando que el agua caliente pudiera lavar la confusión que sentía. Pero mientras se desvestía, no pudo evitar preguntarse dónde estaría Patricio en ese momento. ¿Habría llegado ya a su casa? ¿Estaría cenando con Inmaculada, contándole sobre su día de trabajo? ¿Le habría mencionado que había conocido a una vieja amiga en el avión? La ducha no ayudó. Mientras el agua caía sobre su cabeza, Esperanza no podía dejar de recordar la manera en que Patricio la había mirado cuando sus frentes casi se tocaron, la intensidad en sus ojos, la forma en que su respiración se había acelerado cuando sus manos se rozaron. «Actúa como una profesional», se dijo a sí misma, mirándose en el espejo empañado del baño. «Eres una arquitecta exitosa, puedes manejar esto». Pero mientras se secaba el cabello, no pudo evitar pensar que el jueves tendría que sentarse en una sala de juntas y actuar como si su corazón no se acelerara cada vez que Patricio hablara, como si no siguiera enamorada del hombre que ahora pertenecía a otra mujer. Su teléfono vibró con otro mensaje. Por un momento loco, esperó dat fuera de Patricio, pero era solo la confirmación de su cita del jueves. Reunión Proyecto Santa María, 10:00 AM, sala de juntas principal. Esperanza dejó el teléfono en la mesilla de noche y se metió en la cama, pero sabía que no dormiría esa noche. Esperanza se cambió de ropa 3 veces esa mañana. Primero había elegido un vestido azul marino que consideraba profesional pero elegante. Después lo había descartado por ser demasiado formal. Luego había optado por una blusa blanca y pantalones negros, pero la había hecho verse como si fuera a un funeral. Finalmente, se decidió por un traje gris perla que realzaba sus ojos y le daba la confianza que necesitaba. Mientras se aplicaba el último toque de rímel, se miró en el espejo del baño del hotel. «Es solo una reunión de trabajo», se dijo a sí misma. «Tú puedes con esto». Pero sus manos temblaron ligeramente al cerrar el estuche del maquillaje. Las oficinas de García & Associates ocupaban 2 plantas de un elegante edificio modernista en el barrio de Gracia. Esperanza llegó 15 minutos antes de la hora, necesitando tiempo para familiarizarse con el entorno y calmar sus nervios. La recepcionista, una mujer joven con un acento catalán marcado, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. Usted debe ser la señora Villarreal. El señor García la está esperando en su despacho». Augusto García resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una energía contagiosa. Su despacho estaba lleno de maquetas arquitectónicas y premios que hablaban de décadas de éxito. «Esperanza, por fin nos conocemos en persona». García se levantó para estrecharle la mano. «He revisado tu portafolio al menos 5 veces. Tu trabajo en el complejo hospitalario de Sevilla fue extraordinario». «Gracias, señor García. Estoy muy emocionada de formar parte del equipo. Y nosotros de tenerte, especialmente para el proyecto Santa María». García consultó su reloj, hablando del cual nuestro cliente debe estar llegando en cualquier momento. «Debo advertirte que Patricio Santamaría es particular, muy exigente, muy detallista. Ha rechazado 3 propuestas de otros arquitectos». Esperanza sintió un nudo en el estómago. «¿3 propuestas?» «Sí. Dice que ninguna captaba su visión. Sea lo que sea eso». García sonrió. «Pero estoy seguro de que tú serás diferente. Hay algo en tu estilo que me dice que conectarás con lo que él busca. Si supiera cuánto». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo García. La puerta se abrió y Patricio entró, vestido con un traje azul oscuro que realzaba sus ojos color miel. Se había cortado el cabello ligeramente desde el lunes, y Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. «Buenos días, Augusto». Su voz era grave, profesional. Luego se volvió hacia ella. «Señora Villarreal, señor Santamaría». El saludo fue formal, correcto, pero cuando sus manos se tocaron en el apretón, ambos sintieron la misma descarga eléctrica del avión. «Bueno, ya que se conocen», dijo García, aparentemente ajeno a la tensión en la habitación, «¿por qué no vamos a la sala de juntas? Tengo las propuestas iniciales listas para revisar». La sala de juntas tenía una mesa de cristal rodeada de sillas de cuero negro y ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona. Esperanza se sentó frente a Patricio, con García en la cabecera. «Esperanza ha preparado algunas ideas preliminares basándose en tus especificaciones», comenzó García, pasando una carpeta a Patricio.
Esperanza observó el rostro de Patricio mientras él examinaba sus bocetos. Había trabajado hasta las 3 de la madrugada, volcando en el papel no solo sus conocimientos técnicos, sino también todo lo que recordaba de los sueños que habían compartido sobre el refugio para animales abandonados. Los ojos de Patricio se detuvieron en un dibujo particular, un área de recuperación con grandes ventanales que daban a un jardín interior. «Esto», murmuró, tocando el papel con la punta del dedo. «Esto es exactamente lo que tenía en mente». «¿De verdad?». García se inclinó hacia adelante, interesado. «Sí, la mayoría de las clínicas veterinarias son espacios fríos, clínicos, pero los animales necesitan calma, tranquilidad, y sus dueños también». Patricio levantó la vista hacia Esperanza. «¿Cómo supiste exactamente lo que quería?». Sus miradas se encontraron a través de la mesa, y por un momento el tiempo se detuvo. Esperanza podía sentir el peso de los recuerdos entre ellos, todas las tardes que habían pasado hablando sobre su refugio soñado, dibujando planos en servilletas de café, imaginando un lugar donde los animales heridos pudieran sanar rodeados de belleza y paz. «Intuición profesional», respondió finalmente, rompiendo el contacto visual. «Brillante», murmuró García, ajeno al intercambio. «Absolutamente brillante». «¿Qué más tienes, Esperanza?». Durante la siguiente hora, Esperanza presentó sus ideas con una pasión que sorprendió incluso a ella misma. Habló de espacios que fluían naturalmente, de la importancia de la luz natural en la curación, de crear un ambiente que fuera a la vez funcional y hermoso. Patricio la escuchaba con una intensidad que iba más allá del interés profesional. Cada vez que ella señalaba algo en los planos, se inclinaba ligeramente hacia adelante. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente al pasar un documento, ambos se retiraron como si hubieran sido quemados. «¿Y qué opinas sobre la zona de cirugía?», preguntó Patricio, señalando una sección del plano. «Creo que debería estar aquí». Esperanza marcó un punto con su bolígrafo para tener acceso directo tanto a urgencias como a hospitalización. «Y me gustaría añadir una pequeña zona de meditación para los propietarios que tienen que esperar durante cirugías complicadas». Patricio la miró como si hubiera leído su mente. «Una zona de meditación», repitió lentamente. «Sí, un espacio pequeño, íntimo, con plantas y quizás una fuente pequeña. Un lugar donde la gente pueda procesar sus emociones sin sentirse observada». «Perfecto», susurró Patricio, y la palabra sonó como una caricia. García consultó su reloj. «Bueno, creo que hemos cubierto los puntos principales. Patricio, ¿qué opinas? ¿Procedemos con estos diseños preliminares?» «Sí», respondió Patricio sin apartar la mirada de Esperanza. «Creo que la señora Villarreal entiende perfectamente mi visión». «Excelente. Esperanza, puedes comenzar con los planos detallados». «Patricio, ¿necesitas algo más de nosotros hoy?». «En realidad», Patricio se aclaró la garganta, «me gustaría que la señora Villarreal visitara mi clínica actual, para que entienda mejor cómo trabajo. ¿Qué necesito realmente?». García asintió. «Por supuesto. Esperanza, ¿tienes tiempo esta tarde?». Esperanza sintió que se le aceleraba el pulso. Estar a solas con Patricio en su clínica, en su mundo, era exactamente lo que más deseaba y lo que más la aterraba. «Sí», respondió odiándose por lo rápido que había aceptado. «Esta tarde está bien». «Perfecto. ¿Te parece bien a las 5?», preguntó Patricio, y había algo en su voz que sugería que la pregunta tenía más peso del que aparentaba. «A las 5 está perfecto». Cuando García se levantó para acompañar a Patricio hacia la salida, éste se volvió hacia Esperanza una última vez. «Esperanza, gracias por entender». Y ella supo que no estaba hablando solo de arquitectura. La clínica veterinaria de Patricio estaba ubicada en una esquina del barrio de Sarriá, en un edificio de principios del siglo XX que había sido restaurado con un gusto exquisito. Esperanza llegó exactamente a las 5, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se notara a través de la blusa. La recepcionista, una mujer mayor con ojos bondadosos, la recibió con una sonrisa. «Usted debe ser la arquitecta. El doctor Santamaría la está esperando. Está terminando con el último paciente del día». Esperanza se sentó en la sala de espera, observando el espacio con ojos profesionales, pero también personales. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos de verde salvia, había plantas por todas partes, y las sillas eran cómodas,
diseñadas más para el bienestar que para la practicidad. Era exactamente el tipo de lugar que habían imaginado juntos cuando tenían 22 años. Esperanza, su nombre sonó como una caricia en la voz de Patricio. Se volvió para encontrarlo de pie en el umbral que conducía a las consultas, pero ahora vestía una bata blanca que le daba un aire diferente, más maduro, más establecido en su vida. ¿Lista para el recorrido? Por supuesto. Patricio la guió a través de las diferentes salas, explicándole la funcionalidad de cada espacio, con la pasión que siempre había mostrado por su trabajo. Pero Esperanza notaba que sus explicaciones eran más técnicas de lo necesario, como si estuviera usando las palabras para mantener distancia entre ellos. «Esta es la sala de cirugía principal», dijo, abriendo una puerta que daba a un espacio inmaculadamente limpio y equipado con tecnología de última generación. «Es impresionante», murmuró Esperanza, acercándose a examinar el equipamiento. «Debe haberte costado una fortuna. Vale la pena cuando puedes salvar vidas». Había algo en su voz que la hizo girarse. Patricio estaba apoyado contra la puerta, observándola con una expresión que no había visto desde el avión. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada, es solo que verte aquí en mi clínica es surreal, como si dos mundos que nunca debieron tocarse de repente se hubieran fusionado». Esperanza sintió el aire volverse más denso entre ellos. Estaban completamente solos, sin García actuando como buffer, sin otros pasajeros creando distracción. Solo ellos dos y 12 años de historia sin resolver. «Patricio, ven, quiero enseñarte algo». La condujo por un pasillo hasta una puerta que tenía una pequeña placa que decía «privado». Al otro lado había una oficina personal que claramente reflejaba su personalidad. Estanterías llenas de libros sobre veterinaria, fotografías de animales que había tratado y en un rincón, una pequeña mesa de dibujo. «¿Sigues dibujando?», preguntó Esperanza, acercándose a la mesa. «A veces, cuando necesito pensar». Esperanza tocó algunos de los lápices esparcidos sobre la superficie, y fue entonces cuando lo vio. En una esquina de la mesa, parcialmente oculto bajo otros papeles, había un dibujo que reconoció inmediatamente. «Patricio, ¿es esto?». Con manos temblorosas, apartó los papeles para revelar un boceto detallado del refugio para animales abandonados que habían diseñado juntos cuando eran jóvenes. Estaba amarillento por el tiempo, pero conservado con un cuidado que hablaba de su importancia. «¿Lo guardaste?», susurró ella. «Durante 12 años», respondió él, acercándose hasta estar a solo unos centímetros de distancia. «Incluso cuando me convencí de que te había olvidado, no pude deshacerme de esto». Esperanza tocó el papel con reverencia. Ahí estaban sus trazos jóvenes e inexpertos, entremezclados con los de él, una mezcla de sueños y esperanzas que había creído perdida para siempre. «Patricio, esto es la razón por la que nunca pude aceptar las propuestas de los otros arquitectos», la interrumpió, «porque ninguno entendía que no quería solo una clínica, quería nuestro refugio, nuestro sueño». Se volvió hacia él, y la intensidad en sus ojos la dejó sin respiración. «Pero no es nuestro sueño», murmuró ella. «Ya no, ahora es tu sueño, tuyo e inmaculada». El nombre de su esposa cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de realidad que perturbaron la intimidad del momento. «Inmaculada no sabe nada sobre este dibujo», dijo Patricio lentamente. «¿Cómo que no sabe? Nunca se lo he enseñado. Nunca le he hablado de nosotros. No de verdad». Esperanza sintió una mezcla de shock y algo que no se atrevía a identificar como esperanza. «¿Por qué?». «Porque…». Patricio se pasó una mano por el cabello, ese gesto que ella conocía tan bien, porque sabía que si le contaba sobre ti, sobre lo que fuimos, se daría cuenta de que nunca la he amado de la misma manera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión que cambió todo. «Patricio, no puedes decir eso». «¿Por qué no? Es la verdad, porque estás casado con ella, porque construiste una vida con ella, porque ella confía en ti». «¿Y qué hay de lo que yo siento?». La pregunta fue desesperada, cargada de años de represión y conformidad. «Lo que tú sientes no importa», respondió Esperanza, aunque las palabras le dolían físicamente. «Importa lo que es correcto». «¿Correcto?». Patricio se acercó más, hasta que pudo sentir su respiración en su frente. «¿Es correcto vivir una mentira? ¿Es correcto que ella esté casada con un hombre que piensa en otra mujer cada noche antes de dormirse?». «Patricio, no».
¿Es correcto que yo esté diseñando mi futuro basándome en un sueño que compartí contigo, fingiendo que es solo profesional cuando ambos sabemos que no es así? Esperanza retrocedió hasta que su espalda tocó la estantería. Tenemos que mantener esto profesional. ¿Profesional? Patricio se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. ¿Esto te parece profesional? Y sin previo aviso, tomó el rostro de Esperanza entre sus manos y la besó. Fue un beso desesperado, lleno de 12 años de anhelo y pérdida. Esperanza sintió como si el mundo se detuviera y comenzara de nuevo al mismo tiempo. Sus manos se aferraron a los hombros de Patricio, y por un momento se permitió perderse en la sensación de estar exactamente donde pertenecía. Pero entonces la realidad la golpeó como una bofetada. «Chano», murmuró contra sus labios, empujándolo suavemente. «No podemos hacer esto. Esperanza». «No». Su voz era más firme ahora, aunque sus manos temblaban. «Tú estás casado. Yo no soy ese tipo de mujer, y tú no eres ese tipo de hombre». Patricio retrocedió pasándose una mano por el rostro. «Tienes razón. Lo siento. Eso fue inapropiado. Patricio, creo que necesitamos establecer límites claros si vamos a trabajar juntos». «¿Límites? Solo nos comunicaremos a través de García. Las reuniones serán únicamente en la oficina, con él presente. Nada de encuentros a solas». «Esperanza, no creo que sea necesario». «Es completamente necesario», lo interrumpió, recogiendo su bolso con manos temblorosas. «Porque si no lo hacemos, vamos a destruir la vida de una mujer inocente. Y ni tú ni yo podríamos vivir con eso». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla se volvió una última vez. «Patricio, olvida lo que acabó de pasar, por favor. ¿Crees que puedo olvidar cómo se sintió tenerte entre mis brazos otra vez?» La pregunta la siguió mientras salía de la clínica y se perdía en las calles de Barcelona, sabiendo que acababa de mentir, porque ella tampoco podría olvidarlo jamás. Inmaculada Herrera tenía las manos cubiertas de harina cuando escuchó la llave en la cerradura. Como cada jueves, había decidido hornear pan casero para la cena, una tradición que había mantenido desde los primeros días de su matrimonio con Patricio. Le gustaba que la casa oliera a hogar cuando él regresaba del trabajo. «Cariño, ¿cómo fue la reunión con la nueva arquitecta?», gritó desde la cocina sin levantar la vista de la masa que estaba amasando. El silencio que siguió fue inusual. Patricio siempre respondía inmediatamente. Siempre tenía algo que contarle sobre su día. «¿Patricio?» Inmaculada se limpió las manos en el delantal y salió de la cocina para encontrarlo de pie en el recibidor, con la mirada perdida y una expresión que no había visto nunca. «¿Estás bien? Pareces diferente». Patricio pareció despertar de un trance. «Sí, solo estoy cansado. Fue un día largo». Pero cuando Inmaculada se acercó para besarlo en la mejilla, como hacía siempre, él se apartó ligeramente. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero ella lo notó. «¿Seguro que estás bien?» «Perfectamente». Patricio colgó su chaqueta y se dirigió hacia el salón. «¿Qué hay para cenar?» «Tu favorito, paella de mariscos». Inmaculada lo siguió, estudiando su lenguaje corporal. Después de 5 años de matrimonio, conocía cada uno de sus gestos, cada cambio en su voz. «¿Y la arquitecta? ¿Qué tal fue?» Patricio se detuvo junto a la ventana, dándole la espalda. «Competente, muy competente». «¿Cómo se llama?» Una pausa demasiado larga. Inmaculada sintió una punzada de inquietud en el estómago. «Esperanza Villarreal». «¿Esperanza?» Inmaculada frunció el ceño. «Qué nombre tan bonito. ¿Es mayor? ¿Joven? No sé. Mediana edad, supongo». Patricio siguió sin volverse. «Mira, estoy agotado. ¿Te importa si me doy una ducha antes de cenar?» «Por supuesto». Inmaculada lo vio subir las escaleras hacia su dormitorio, pero algo en su forma de caminar le resultó extraño, como si estuviera cargando con un peso invisible. Mientras terminaba de preparar la cena, no pudo evitar darle vueltas a la conversación. En 5 años de matrimonio, Patricio nunca había sido evasivo con ella. Era un hombre directo, honesto, que compartía los detalles de su día con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Esta noche era diferente. Cuando Patricio bajó a cenar, parecía más relajado, pero Inmaculada notó que evitaba su mirada directa. Hablaron de cosas triviales, el nuevo alumno problemático en su clase de 4º grado, las reformas que querían hacer en el jardín, los planes para el fin de semana. «¿Sabes qué?
dijo Inmaculada mientras recogían los platos. Me gustaría conocer a esa arquitecta. Patricio dejó caer el tenedor que estaba llevando al lavavajillas. ¿Por qué? La pregunta salió demasiado rápida, demasiado defensiva. Pues porque va a diseñar tu nuevo centro. Es importante para ti, así que es importante para mí. Inmaculada inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Por qué reaccionas así? No reacciono de ninguna manera. Solo me parece innecesario. Patricio, siempre he conocido a la gente importante en tu trabajo. Conocí a tu anterior arquitecto, a tu contable, a tus proveedores. ¿Por qué ella sería diferente? Patricio se volvió hacia ella, y por un momento Inmaculada vio algo en sus ojos que la asustó. Una mezcla de culpa y desesperación que no supo cómo interpretar. Tienes razón, dijo finalmente. Tal vez podamos organizar una cena cuando el proyecto esté más avanzado. Esa noche, Inmaculada se acostó antes que Patricio, como había empezado a hacer últimamente. Él se quedaba en su despacho hasta muy tarde, revisando planos y presupuestos, o al menos eso decía. Cuando finalmente lo sintió entrar en la habitación, fingió estar dormida. Patricio se metió en la cama con cuidado de no despertarla, pero Inmaculada podía sentir la tensión en su cuerpo, la manera en que se quedaba inmóvil en su lado de la cama. «¿Patricio?», murmuró en la oscuridad. ¿Me amas? La pregunta surgió de sus labios antes de que pudiera detenerla. No sabía por qué la había hecho, pero necesitaba escuchar la respuesta. Otro silencio demasiado largo. Por supuesto que te amo, respondió finalmente, pero su voz sonaba rara en la oscuridad. ¿Estás seguro? Patricio se volvió hacia ella, y aunque no podía ver su rostro, sintió el peso de su mirada. ¿Por qué me preguntas eso? No lo sé. Últimamente siento como si estuvieras en otro lugar, como si tu mente estuviera en otra parte. Inmaculada, ¿hay algo que necesites contarme? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Inmaculada contó los segundos, esperando, temiendo la respuesta. No, dijo Patricio finalmente. No hay nada, pero mientras se daba la vuelta y fingía quedarse dormido, Inmaculada supo que había mentido. Al día siguiente, mientras sus alumnos de cuarto grado trabajaban en sus ejercicios de matemáticas, Inmaculada no pudo concentrarse. La conversación de la noche anterior daba vueltas en su cabeza como un disco rayado. Durante el recreo, se sentó en su escritorio y, sin saber muy bien por qué, abrió su portátil y buscó Esperanza Villarreal, arquitecta Barcelona, en Google. Los resultados mostraron varios artículos sobre sus proyectos, algunas fotografías de edificios que había diseñado y, finalmente, una imagen de ella en una gala de arquitectura del año anterior. Inmaculada se quedó mirando la pantalla, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esperanza Villarreal era hermosa. No de una manera convencional, sino de esa forma elegante y sofisticada que hablaba de una mujer exitosa, independiente, interesante. Tenía el cabello castaño claro, ojos verdes expresivos, y en la fotografía llevaba un vestido negro que realzaba una figura esbelta y atlética. Era exactamente el tipo de mujer que podría hacer que un hombre cuestionara su vida. Inmaculada cerró el portátil de golpe, sintiendo náuseas. «Señora Herrera, ¿si se encuentra bien?», preguntó Sofía, una de sus alumnas más perspicaces. «Sí, cariño, solo un pequeño dolor de cabeza». Pero mientras trataba de concentrarse en las clases del resto del día, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Esperanza Villarreal. Y esa noche, cuando Patricio llegó a casa y evitó besarla de nuevo, Inmaculada supo que su mundo perfecto estaba empezando a desmoronarse. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde para detenerlo. «Esperanza, necesito hablar contigo». La voz de Augusto García sonaba tensa cuando llamó a su despacho el viernes por la mañana. Esperanza había pasado una noche sin dormir, reviviendo cada segundo del beso de Patricio, cada palabra que habían intercambiado, cada mirada que habían compartido. «Por supuesto, señor García. ¿Ha pasado algo?» «Patricio Santamaría ha estado llamando desde las 7 de la mañana. Quiere reunirse contigo de nuevo. Dice que hay cambios urgentes en el diseño». Esperanza sintió como si le hubieran echado agua fría. ¿Cambios urgentes? Al parecer, quiere modificaciones en la zona de cirugía y... ¿Cómo lo dijo? Sí, quieres discutir la orientación emocional del proyecto. García frunció el ceño. No tengo idea de qué significa eso, pero está dispuesto a pagar las horas extra. Señor García, creo que sería mejor si...
Esperanza, la interrumpió. Sé que eres nueva aquí, pero Patricio Santamaría representa casi el 40% de nuestros ingresos este año. Si él quiere reunirse, nos reunimos. Una hora más tarde, Esperanza se encontraba de nuevo en la sala de juntas, pero esta vez García había tenido que salir para atender una emergencia con otro cliente. Prometió volver en 30 minutos. 30 minutos a solas con Patricio. No debería estar aquí, fueron las primeras palabras que Esperanza pronunció cuando él entró. Lo sé. Patricio cerró la puerta tras él y se apoyó contra ella. Pero no pude dormir en toda la noche. Patricio, ni siquiera pude mirar a Inmaculada a la cara. Su voz era ronca, cargada de culpa y desesperación. Me preguntó si la amaba, y no pude responderle. Esperanza sintió una punzada de dolor por la mujer que no conocía, pero que ya estaba lastimando. Por eso mismo no deberías estar aquí. ¿Crees que no lo sé? Patricio se acercó a la mesa, pero mantuvo distancia. ¿Crees que no sé que estoy destruyendo mi matrimonio por una mujer que me dejó hace 12 años? Yo no te dejé. La respuesta salió antes de que pudiera detenerla. Las circunstancias nos separaron. ¿Y ahora qué? ¿Las circunstancias nos van a volver a separar? Patricio, tú estás casado. Fin de la discusión. ¿Y si no lo estuviera? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. No puedes hacerme esa pregunta. ¿Por qué no? Necesito saber si estoy enloqueciendo solo o si tú sientes lo mismo que yo. Esperanza se levantó de su silla, necesitando distancia física para pensar con claridad. Lo que yo sienta no importa. Importa para mí. Pero no debería. Su voz se quebró ligeramente. Patricio, hay una mujer en tu casa que te ama, que confía en ti, que probablemente está planeando vuestro futuro juntos. ¿Cómo puedes estar aquí preguntándome qué siento? Porque no puedo seguir fingiendo que eres solo mi arquitecta, porque cada vez que cierro los ojos te veo a ti, porque cuando estoy con ella, pienso en ti. Las palabras golpearon a Esperanza como puñaladas. Entonces déjame ir. Pídele a García que asigne el proyecto a otro arquitecto. No puedo. ¿Por qué no? Porque eres la única que entiende mi visión. Eres la única que puede crear nuestro sueño. No es nuestro sueño, explotó Esperanza. Ya no. Es tu sueño, tuyo y de tu esposa, y yo no voy a ser parte de la destrucción de un matrimonio. Patricio se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. Esperanza, mírame. No, por favor, mírame. Contra su mejor juicio, ella levantó la vista. Los ojos de Patricio estaban llenos de un dolor tan profundo que le cortó la respiración. ¿Qué quieres que haga?, susurró él. ¿Qué quieres que haga con esto que siento? Quiero que vayas a casa, quiero que abraces a tu esposa, quiero que recuerdes por qué te casaste con ella. Ya no me acuerdo. Las 3 palabras más peligrosas que podía haber pronunciado. Patricio, lo único que recuerdo es que me dolía tanto haberte perdido que cuando ella apareció, pensé que cualquier cosa era mejor que el vacío que había dejado. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? La verdad es que tú elegiste casarte con ella. La verdad es que construiste una vida con ella. La verdad es que ella no se merece esto. Patricio se detuvo a unos centímetros de distancia. ¿Y yo qué me merezco? Te mereces ser feliz, pero no a costa de la felicidad de otra persona. ¿Y si mi felicidad está contigo? La puerta se abrió antes de que Esperanza pudiera responder. Perdón por la demora, dijo García entrando rápidamente. Hubo una crisis con el proyecto de... ¿He interrumpido algo? Esperanza y Patricio se apartaron rápidamente, pero García no era tonto. Su mirada se movió entre los dos, notando las mejillas sonrojadas de Esperanza y la tensión palpable en el aire. No, respondió Esperanza demasiado rápido. El señor Santamaría y yo estábamos discutiendo modificaciones técnicas. Sí, concordó Patricio, con voz ronca. Modificaciones técnicas. García los estudió durante un momento que se sintió eterno. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué modificaciones necesita, Patricio? Durante la siguiente hora, mantuvieron una fachada de profesionalismo que hubiera sido convincente para cualquiera que no hubiera sentido la electricidad que crepitaba entre ellos. Hablaron de planos, de presupuestos, de cronogramas, pero cada palabra tenía un subtexto que García parecía estar empezando a descifrar. Cuando la reunión terminó, Patricio se levantó para irse. Esperanza, dijo, volviéndose hacia ella una última vez.
¿Podrías enviarme las modificaciones por correo electrónico? Mi esposa quiere conocerte. Está pensando en organizar una cena. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. García levantó las cejas, claramente interesado en la dinámica que estaba percibiendo. ¿Una cena?, preguntó Esperanza, sintiendo que se le secaba la boca. Sí, dice que quiere conocer a la persona que está diseñando mi futuro. La ironía de la frase no se perdió en ninguno de los dos. No creo que sea apropiado. Al contrario, interrumpió García, claramente intrigado por la tensión que estaba presenciando. Creo que es una idea excelente. Es importante mantener buenas relaciones con las familias de nuestros clientes principales. Esperanza miró a García con algo parecido al pánico, pero él parecía decidido. ¿Qué te parece el sábado?, preguntó Patricio, y había algo desesperado en su voz, como si quisiera forzar la situación hasta el punto de ruptura. El sábado está perfecto, respondió García, antes de que Esperanza pudiera objetar. Cuando Patricio se fue, García se volvió hacia Esperanza con una expresión que no pudo descifrar. ¿Hay algo que necesites saber sobre tu relación con Patricio Santamaría? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la tensión en esta habitación se podía cortar con un cuchillo, y no era tensión profesional. Esperanza sintió que se le aceleraba el pulso. No sé de qué habla. García la estudió durante un largo momento. Esperanza, llevas aquí menos de una semana, y ya eres indispensable para nuestro cliente más importante. O eres la arquitecta más talentosa que he conocido nunca, o hay historia entre vosotros. Esperanza no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Ten cuidado, dijo García finalmente. Los asuntos del corazón y los negocios no suelen mezclarse bien. Esa noche, mientras Esperanza se preparaba mentalmente para lo que sería la cena más difícil de su vida, no sabía que Inmaculada estaba en su cocina, planeando cada detalle del encuentro que creía que le devolvería la tranquilidad. Ninguna de las dos sabía que el sábado cambiaría todo para siempre. Inmaculada había pasado todo el sábado preparando la cena perfecta. Había ido al mercado de la Boquería a primera hora para conseguir los mejores ingredientes. Gambas frescas para los entrantes, lubina del día para el plato principal y fresas de Huelva para el postre. La mesa estaba puesta con su vajilla de boda, las velas ya encendidas, y había elegido un vino blanco de Rías Baixas que sabía que a Patricio le gustaba. Todo tenía que ser perfecto. Necesitaba que fuera perfecto. ¿Estás segura de que no es demasiado?, preguntó Patricio, ajustándose la corbata por tercera vez. Había estado inquieto toda la tarde, paseando por la casa como un animal enjaulado. Es solo una cena, Patricio. Quiero conocer a la mujer que va a diseñar tu sueño. Inmaculada sonrió, pero había algo forzado en su alegría. Además, después de 5 años de matrimonio, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos invitados? Patricio no respondió, pero Inmaculada notó que se había puesto la camisa azul que ella más le gustaba. Un detalle que, en lugar de tranquilizarla, la inquietó más. El timbre sonó exactamente a las 8. «Ya está aquí», murmuró Patricio, y había algo en su voz que Inmaculada no supo identificar. Esperanza había elegido un vestido negro sencillo y elegante, nada demasiado llamativo, pero que realzaba su figura de manera sutil. Llevaba una botella de vino tinto y un ramo de flores blancas. «Debe ser Esperanza», dijo Inmaculada, dirigiéndose hacia la puerta con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina. Cuando abrió la puerta, se quedó sin respiración. Las fotografías de Google no le hacían justicia. Esperanza Villarreal era aún más hermosa en persona, alta, elegante, con una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Pero lo que más inquietó a Inmaculada fue la manera en que Patricio reaccionó al verla. Su marido se había tensado como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Inmaculada, supongo», dijo Esperanza con una sonrisa educada, extendiendo la mano. «Soy Esperanza. Gracias por invitarme». «El placer es mío», respondió Inmaculada, estrechando la mano que había tocado a su marido. «He oído hablar mucho de tu trabajo. Espero que sean cosas buenas, solo las mejores». Patricio se acercó lentamente, como si se moviera a través de agua espesa. «Esperanza», dijo, y el nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo. «Me alegro de que hayas podido venir». Se saludaron con 2 besos en las mejillas como era costumbre, pero Inmaculada notó la manera en que ambos se tensaron al tocarse, cómo el contacto duró un segundo más de lo necesario.
Pasad al salón, dijo Inmaculada, tratando de ignorar la sensación de náusea que crecía en su estómago. ¿Te apetece algo de beber, Esperanza? Una copa de vino estaría bien. Mientras Inmaculada servía las bebidas, observó a Esperanza y Patricio desde el rabillo del ojo. Se habían sentado en extremos opuestos del sofá, manteniendo una distancia que parecía deliberada, pero sus miradas se encontraban constantemente. Entonces, comenzó Inmaculada, sentándose en la silla frente a ellos. ¿Cómo os conocisteis profesionalmente? García and Associates me asignó el proyecto, respondió Esperanza rápidamente. Fue casualidad. ¿Casualidad? Inmaculada inclinó la cabeza. ¿No te presentaste específicamente para el proyecto de Patricio? No. De hecho, ni siquiera sabía que él era el cliente hasta... Esperanza se detuvo abruptamente. ¿Hasta cuándo?, preguntó Inmaculada suavemente. Esperanza miró a Patricio brevemente antes de responder. Hasta la primera reunión. Inmaculada asintió lentamente, pero algo en la respuesta no la convenció. ¿Y qué te parece el proyecto? Patricio lleva años hablando de expandir la clínica. Es un proyecto muy personal para él, respondió Esperanza cuidadosamente. Se nota que tiene una visión muy clara de lo que quiere. ¿Una visión personal? Inmaculada se volvió hacia su marido. ¿No me dijiste que era puramente comercial? Patricio se aclaró la garganta. Bueno, sí, pero también quiero que sea especial, único, como el refugio para animales abandonados que siempre soñaste construir, dijo Inmaculada casualmente, sin quitar los ojos de Esperanza. El cambio en la expresión de Esperanza fue sutil, pero Inmaculada lo captó, un destello de reconocimiento, de conocimiento que no debería tener. ¿Refugio para animales?, preguntó Esperanza, pero su voz sonó ligeramente tensa. Sí, Patricio siempre ha hablado de construir un lugar así, desde antes de que nos casáramos. Inmaculada sonrió, pero sus ojos permanecían fríos. Dice que es un sueño que tiene desde joven. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pasamos al comedor, sugirió Patricio abruptamente. Durante la cena, Inmaculada mantuvo una conversación aparentemente amigable, preguntando a Esperanza sobre su carrera, sus proyectos anteriores, su vida personal. Pero cada pregunta tenía un filo oculto, y Esperanza parecía cada vez más incómoda. ¿Y familia?, preguntó Inmaculada mientras servía el segundo plato. ¿Estás casada? ¿Hijos? No, ni lo uno ni lo otro. ¿Nunca has querido casarte? Esperanza vaciló. He tenido relaciones, pero nunca encontré a la persona adecuada. ¿Nunca? Inmaculada cortó su pescado con precisión quirúrgica. ¿Ni siquiera cuando eras joven? La pregunta fue directa, casi agresiva. Patricio dejó de comer. Bueno, sí, hubo alguien hace tiempo. ¿Qué pasó? Inmaculada, comenzó Patricio. Es una pregunta normal, ¿no? Inmaculada lo miró con ojos desafiantes. Estamos conociendo a nuestra nueva amiga. Esperanza dejó su tenedor en el plato. Era muy joven. Él también. Las circunstancias nos separaron. ¿Lo amabas? Inmaculada, por favor. Patricio había palidecido. ¿Por favor qué? Inmaculada se volvió hacia él. ¿Por qué te pones nervioso? Es solo una conversación. Sí, respondió Esperanza suavemente. Lo amaba. Mucho. ¿Y él a ti? Creía que sí. ¿No estabas segura? Esperanza miró a Patricio directamente por primera vez en toda la noche. Estaba segura entonces. Ahora ya no sé qué creer sobre nada. Inmaculada siguió la mirada de Esperanza y vio la manera en que su marido la observaba. Vio el dolor en sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se habían puesto blancos de apretar los puños, y en ese momento supo la verdad. ¿Cómo se llamaba?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. ¿Perdón? Ese hombre que amabas, ¿cómo se llamaba? El silencio se extendió como una herida abierta. Esperanza miró a Patricio, que había cerrado los ojos como si estuviera sintiendo dolor físico. Se llamaba Patricio, susurró finalmente. Las palabras cayeron sobre la mesa como cristales rotos. Inmaculada dejó su copa de vino con manos temblorosas. El líquido se derramó ligeramente, manchando el mantel blanco que había planchado esa mañana. Patricio, repitió lentamente. ¡Qué coincidencia! Nadie respondió. ¿Sabéis qué? Inmaculada se levantó con una calma que daba miedo. Creo que necesito un poco de aire fresco. Salió al jardín,
dejando a Esperanza y Patricio solos en el comedor, rodeados de los restos de lo que había sido su vida perfecta. A través de la ventana, Inmaculada los vio hablar en susurros urgentes. Vio la manera en que Patricio tomó la mano de Esperanza por un momento antes de soltarla como si quemara. Y supo que su matrimonio había terminado antes de que ninguno de ellos tuviera el valor de decírselo. Cuando Inmaculada regresó del jardín 10 minutos después, encontró el comedor vacío. Los platos a medio terminar seguían en la mesa, las velas seguían ardiendo, pero Esperanza se había ido. Solo quedaba Patricio, sentado en su silla con la cabeza entre las manos, como un hombre derrotado. «Se fue», murmuró sin levantar la vista. Por supuesto que se fue. Inmaculada se sentó frente a él, con una calma que la sorprendió a ella misma. «La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas mintiéndome?» Patricio levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había lágrimas, solo una resignación profunda y dolorosa. «Nunca te mentí». «¿No?» Inmaculada se inclinó hacia adelante. «¿No me mentiste cada vez que me dijiste que me amabas? ¿No me mentiste cada noche que te acostaste a mi lado pensando en ella?» «Inmaculada». «No». Su voz se quebró por primera vez en toda la noche. «No me digas mi nombre así, no como si me tuvieras lástima». Patricio cerró los ojos. «Tienes razón, te mentí. Me mentí a mí mismo. Te fallé de la peor manera posible». «¿Cuándo?» Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Inmaculada. «¿Cuándo dejaste de amarme? ¿O nunca me amaste realmente?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una guillotina. «Te quise», dijo Patricio finalmente, con voz ronca. «Te quise tanto como pude, pero nunca, nunca de la manera que ella se merecía que la amara». «¿Y yo qué? ¿Yo no me merecía ser amada completamente?» «Sí, Dios, sí, te lo merecías todo. Te merecías un hombre que no tuviera el corazón partido. Te merecías alguien que no estuviera enamorado de un fantasma». Inmaculada se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Es por eso que nunca hablamos de tener hijos? ¿Porque sabías que no podías comprometerte completamente conmigo?» Patricio la miró como si le hubiera clavado un puñal. «Inmaculada, por favor, respóndeme». «Sí», susurró. Sabía que no sería justo traer niños a un matrimonio donde el padre estaría viviendo una mentira. Inmaculada asintió lentamente, como si finalmente las piezas de un rompecabezas doloroso hubieran encajado. «5 años», murmuró, «5 años de mi vida, los mejores años para tener una familia, para construir algo real. Lo siento. Dios, lo siento tanto. ¿Sabes qué es lo que más me duele?» Inmaculada se levantó y comenzó a caminar por la habitación, que siempre supe que algo faltaba. En el fondo, siempre supe que había una parte de ti que no podía tocar, pero me convencí de que era suficiente, de que el amor crece con el tiempo. Y creció. Lo que siento por ti es real, pero no es amor, es gratitud, es cariño, es comodidad. Inmaculada se detuvo frente a él, pero no es el amor que tienes por ella. Patricio no pudo negarlo. «¿La amas?», preguntó Inmaculada. «Inmaculada, ¿la amas?» «Sí». La palabra salió como un gemido. «Nunca dejé de amarla». Inmaculada asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces ya está decidido». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no puedo seguir viviendo con un hombre que está enamorado de otra mujer, y tú no puedes seguir fingiendo que yo soy suficiente». Se miraron en silencio, y en ese momento ambos supieron que su matrimonio había terminado oficialmente. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Patricio. «Tú vas a ir a buscarla, y yo voy a comenzar a recoger los pedazos de mi vida. Inmaculada, no quiero hacerte daño. Ya me lo has hecho, durante 5 años». Su voz era firme ahora, pero al menos ahora sé la verdad. Patricio se levantó lentamente. «¿Puedes perdonarme algún día?». Inmaculada lo miró durante un largo momento. «Puede ser, pero no puedo seguir amando a alguien que nunca me amó realmente. Te amé a mi manera, lo sé, y eso es lo más triste de todo». Patricio recogió las llaves de su coche con manos temblorosas. «¿A dónde vas?», preguntó Inmaculada. «A buscarla. Como dijiste. ¿Y después qué?». «No lo sé. Por primera vez en 5 años, no tengo un plan». Cuando Patricio se fue, Inmaculada se quedó sola en el comedor, rodeada de los restos de la cena que había planeado para salvar su matrimonio. Lentamente, comenzó a recoger los platos, a apagar las velas, a limpiar el vino derramado del mantel.
Con cada gesto, sentía como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Mientras tanto, Patricio conducía por las calles de Barcelona como un hombre poseído. No sabía dónde encontrar a Esperanza, pero sabía que tenía que intentarlo. La encontró sentada en un banco del Parc de la Ciutadella, mirando el lago bajo la luz de las farolas. Había estado llorando. «Esperanza». Ella no se volvió cuando escuchó su voz. «¿Cómo me encontraste?» Recordé que siempre decías que cuando estabas triste necesitabas estar cerca del agua. ¿Cómo está ella? Destrozada, pero más fuerte de lo que pensaba. Esperanza se volvió hacia él y Patricio vio que sus ojos estaban rojos de llorar. «Patricio, no podemos estar juntos. No así. No después de lo que le hemos hecho. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque por primera vez en 12 años soy libre de decirte que te amo y necesitaba que lo supieras». Esperanza cerró los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. «¿Y ahora qué hacemos con eso?» «No lo sé», admitió Patricio, sentándose a su lado en el banco. «Solo sé que no puedo seguir fingiendo que no existes». «¿Y yo qué? ¿Se supone que debo sentirme feliz de que hayas destruido tu matrimonio por mí? No. Se supone que debes decidir si lo que tuvimos vale la pena luchar por ello, sabiendo lo que costó recuperarlo». Esperanza lo miró a los ojos. «¿Sabes qué es lo que más me aterra?» «¿Qué?» «Que después de todo esto, después de todo el dolor que hemos causado, descubramos que éramos mejores como recuerdo que como realidad». Patricio tomó su mano. «Solo hay una manera de averiguarlo». «¿Cuál?» «Darnos una oportunidad real, sin secretos, sin mentiras, sin personas inocentes en el medio». Esperanza miró sus manos entrelazadas. «¿Y si no funciona? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Y que esta vez nadie más salió herido por nuestra cobardía». Se quedaron sentados en silencio, mirando el agua oscura del lago, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el futuro incierto que se extendía ante ellos. Porque por primera vez en 12 años tenían la oportunidad de estar juntos, pero también sabían que algunas oportunidades llegan a un precio demasiado alto para sentirse como una victoria. El Centro Veterinarios Esperanza abría sus puertas un martes de primavera, 3 años después de aquella cena que cambió todo. Esperanza Villarreal se quedó de pie frente al edificio que había diseñado con el alma, observando cómo las primeras familias entraban con sus mascotas. La estructura de cristal y madera parecía respirar luz natural, exactamente como lo había imaginado. El jardín interior florecía con lavanda y romero, creando ese ambiente de paz que siempre habían soñado. «Es perfecto», murmuró Patricio, apareciendo a su lado. Ya no llevaba alianza en el dedo, pero las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos hablaban de sonrisas genuinas que habían regresado a su vida. «Lo es», concordó ella, y por primera vez en 3 años no sintió el peso de la culpa al mirarlo. Los primeros meses después de aquella noche habían sido los más difíciles de sus vidas. Patricio había tenido que enfrentar el divorcio, la división de bienes y, sobre todo, la mirada de decepción en los ojos de quienes lo conocían. Esperanza había considerado abandonar Barcelona, regresar a Madrid, huir de lo que habían construido sobre las cenizas de un matrimonio. Pero se habían quedado, habían enfrentado las consecuencias. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Patricio, tomando su mano con naturalidad. «El día que nuestro sueño se hace realidad. No, es el día que dejamos de sentir que tenemos que pedir perdón por estar juntos». Esperanza sonrió, una sonrisa que ya no llevaba sombras del pasado. Habían pasado 2 años construyendo su relación desde cero, como 2 adultos que se conocían pero que también habían cambiado. Habían tenido que aprender a amarse sin la nostalgia, sin la idealización, con todas las arrugas y cicatrices que la vida les había dejado. Había sido difícil, a veces doloroso, pero había sido real. «¿Crees que ella vendrá?», preguntó Esperanza, mirando hacia la entrada. Patricio siguió su mirada. Entre la pequeña multitud que se había reunido para la inauguración, vio una figura familiar acercándose lentamente. Inmaculada caminaba hacia ellos con paso firme, pero no estaba sola. Un hombre alto de cabello canoso la acompañaba, y en sus brazos llevaba a una niña pequeña de unos 2 años. «Vino», murmuró Patricio, y había sorpresa genuina en su voz. Inmaculada se había reconstruido después de su divorcio. Había dejado su trabajo en la escuela pública
y había abierto una guardería en su barrio. Había conocido a Miguel, un viudo con una hija pequeña, y juntos habían creado la familia que siempre había deseado. Se acercó a ellos con una sonrisa que no era falsa, pero tampoco completamente cómoda. «Felicidades», dijo simplemente. «Es un lugar hermoso». «Inmaculada». Esperanza se adelantó con las manos ligeramente temblorosas. «No sabía si vendrías. Yo tampoco lo sabía hasta esta mañana». Inmaculada miró el edificio, luego a Patricio, finalmente a Esperanza, pero decidí que era hora. ¿Hora de qué?, preguntó Patricio suavemente. De cerrar ese capítulo completamente, de dejar ir la rabia. Inmaculada ajustó a la niña en sus brazos. «Esta es Clara, mi hija. Bueno, mi hijastra, pero es mía en todo lo que importa». La niña tenía los ojos curiosos y una sonrisa tímida. Cuando vio a Esperanza, le tendió una mano pequeña. «Hola», dijo Esperanza, tocando suavemente los deditos de la niña. «Eres preciosa. Se parece a su padre», dijo Inmaculada, y había paz en su voz. «Miguel, estos son Patricio y Esperanza». Miguel se adelantó con una sonrisa cálida. Era el tipo de hombre que irradiaba estabilidad y bondad, exactamente lo que Inmaculada había necesitado para sanar. «He oído hablar mucho de vosotros», dijo, estrechando las manos de ambos. Inmaculada quería venir a desearos lo mejor. Se quedaron de pie en un círculo incómodo, pero no hostil. 4 adultos que habían aprendido que la vida a veces nos lleva por caminos inesperados. «¿Eres feliz?», preguntó Esperanza directamente a Inmaculada. «Sí», respondió sin vacilar. «¿Y tú?». «Sí, pero siento que necesito que sepas que lamento cómo pasaron las cosas. Lamento el dolor que causamos». Inmaculada asintió lentamente. «Yo también lo lamenté durante mucho tiempo, pero ahora me doy cuenta de que si Patricio hubiera seguido fingiendo que me amaba como yo necesitaba, nunca habría conocido a Miguel, nunca habría tenido a Clara». Miró a Patricio directamente por primera vez. «No te perdono porque lo que hiciste estuvo bien. Te perdono porque al final me llevó exactamente donde necesitaba estar». Patricio tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», murmuró. «No merecía tu perdón, pero gracias. No lo hice por ti», dijo Inmaculada con una sonrisa que era triste pero genuina. «Lo hice por mí». Clara comenzó a inquietarse en los brazos de Miguel, señalando hacia el jardín interior donde otros niños jugaban. «Creo que alguien quiere explorar», dijo Miguel con una risa. «Id», dijo Esperanza. «Aquí hay un área especial para niños junto a la zona de recuperación. A los niños les encanta ver a los cachorros». Cuando se alejaron, Inmaculada se volvió una última vez. «Espero que seáis felices», dijo. «De verdad, después de todo lo que costó llegar aquí, merecéis serlo». Esperanza y Patricio la vieron alejarse, sabiendo que probablemente no se volverían a ver, pero que por fin habían encontrado paz. «¿Crees que somos felices?», preguntó Esperanza mientras observaban a las familias moverse por su centro veterinario. «Creo que somos reales», respondió Patricio. «Y para mí, eso es mejor que la felicidad». Se quedaron de pie juntos, viendo cómo su sueño cobraba vida. No era el final de cuento de hadas que habían imaginado a los 22 años. Era algo más complejo, más costoso, más verdadero. Habían perdido la inocencia, pero habían ganado la sabiduría. Habían causado dolor, pero también habían aprendido a sanar. Y cuando el sol se puso sobre Barcelona esa noche, iluminando las ventanas de cristal de su centro veterinario, ambos supieron que por fin estaban donde pertenecían. No por destino, sino por elección. No sin consecuencias, sino a pesar de ellas. Y tal vez, después de todo, eso era lo que significaba el amor adulto. No la pasión ciega de la juventud, sino la decisión consciente de construir algo hermoso, incluso sobre los fragmentos de lo que se había roto en el camino. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así, sabiendo el precio que podrías tener que pagar? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.